Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Hoy hablaremos de la bioética y sus principios. Como invitados tenemos a los enfermeros Daniel Mendoza-Teco, Brenda Gómez Torres. y más importante tenemos al psicólogo y experto Jimmy Julián Hernández Aguilar. Bueno, como primer tema mencionamos ¿qué es la bioética? Bueno, como tal, pues hablando a grandes rasgos generales y pues obviamente lo más bueno posible sería, es una forma en la cual nosotros podemos tomar decisiones, obviamente decisiones médicas en las ramas del desarrollo de la salud, en cuanto tomando en cuenta lo que son los derechos, la dignidad y obviamente la confidencialidad del paciente. O sea, es decir, nos enfocamos tanto como del lado del paciente y nos acomodamos del lado también de nosotros, porque pues básicamente tanto como el paciente y nosotros como personal buscamos como la mejor manera de darle un buen apoyo al paciente, siempre y cuando obviamente él acepte y pues esté dispuesto pues a recibir ese tratamiento o bueno, sí, pero este tratamiento básicamente pues nosotros cómo podemos aportarle a su salud hacia él. ¿Usted qué piensa, psicólogo Jimmy? Bueno, pues primero que nada entender que los principios bioéticos se hicieron principalmente pues, para la vida, ¿no? Para la salvaguarda de la salud y de la vida de las personas. Entendiendo también que en sus principios básicos, fundamentales, que son 4, pues yo creo que en el aspecto psicológico nosotros también tenemos nuestros principios éticos que también tienen que ver con la seguridad del paciente. En aspectos psicológicos jugamos con el aspecto de la confidencialidad y obviamente también nosotros jugamos esa parte en donde si algunas complicaciones o algunas partes no pueden ser tan confidenciales porque hay problemas legales como un asesinato o cuestiones que tengan que ver con la vida misma, entonces no podemos guardar ese anonimato y quebramos ese código ético. Y precisamente yo creo que también en el ámbito de salud tener en cuenta los principios básicos de vida. Ahora sí que pasa que cuando los pacientes que tienen algún accidente es la vida, ¿verdad? A veces quedan con alguna parálisis de alguno de los miembros o amputación de algunos, pero está lo del primer beneficio que es la vida, ¿no? Sí, claro. Pero también hay que recordar también pues de que pues los principios bioéticos pues sabemos que son 4, ¿no? Pues también todo depende de cómo la persona pues obviamente reciba, o sea, cómo nosotros aplicamos la bioética en cuestiones en su salud. Porque por ejemplo, la autonomía, hablemos primero del principio bioético de la autonomía, ¿no? La autonomía sabemos que es respetar las decisiones del paciente, ¿no? Sin importar si lo convencemos o no, que si le decimos, por más que le digamos, lo tratemos de persuadir en el aspecto de decirle de que es lo mejor, porque realmente pues, obviamente un tratamiento cuando una persona está enferma, siempre le tratamos de dar lo mejor, tanto como físicamente, emocionalmente y pues psicológicamente, ¿no? Y socialmente. Entonces también aquí es muy importante como que entender esa parte, porque nosotros somos como de cuidar demasiado al paciente, pues de que a veces uno quiere pues evitar, ¿no? O sea, bueno, pasarnos la autonomía y pues querer hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor para él cuando él decide no hacerlo. Aquí en este aspecto, ¿usted qué piensa que pasa en ese proceso del paciente que digamos que no quiere o por qué razón alguna básicamente no lo acepta? Se rechaza Ajá, ¿por qué? O sea, usted a lo largo de toda su vida que ha tenido pacientes y experiencias, ¿cómo podría ayudarnos a...? Pues justamente ahorita también a mi de muchísimos acontecimientos en el cual viene un acto de egoísmo en la parte a veces de los cuidadores, voy a decirlo así, porque obviamente nosotros es como aquel paciente enfermo que queremos, pero por un acto egoísta no queremos que fallezca, pero ya está muy enfermo, pues, entonces si su última, y aquí viene la parte de las últimas voluntades, ¿no? En el aspecto psicológico de las últimas voluntades. También acuérdense que hay un consentimiento informado, hay una información que se le debe dar al paciente sobre su estado de salud actual, ¿no? Y cómo se le indaga para abordar ese tipo de temas.
hay algo también que me estaba poniendo a pensar, que he trabajado también con personas que no tienen la facultad mental para tomar decisiones. Están careciendo de la facultad mental para tomar una decisión. ¿Quién toma la decisión? Un familiar de primer grado, sí, un familiar de primer grado. Y me ha pasado en muchísimos casos. Por ejemplo, en el trabajo de adicciones, pues hay un código también, hay un código en la ley que dice que toda persona que está bajo los efectos de estupefacientes pierde su autonomía en toma de decisiones. Entonces está en el código ahora sí, es como es una ley, pues. Entonces tú abordas desde esa ley, ¿no? Entonces, saltándote lo que tú mencionabas, la autonomía. Entonces ya otra persona se encarga de tomar esa decisión. Bueno, sí, también creo yo que también afecta mucho lo que es la religión, ¿no? Por ejemplo, que es como el detalle de que cuando a una persona le queremos pasar una transfusión, ¿no? Y resulta y resalta de que los testigos de Jehová pues básicamente no aceptan transfusiones, que porque pues, es malo, que porque Dios no permite esa clase, ¿no? O sea, creo que también es importante respetar en ese aspecto, me imagino yo, porque también un punto que no había pensado que sí era que un paciente que está bajo en algún sustancia, está bajo una sustancia nociva o algún tipo de droga, pues básicamente sí, obviamente sí perdería su autonomía, porque básicamente no puede tomar decisiones propias, ¿no? Por el simple hecho de que pues, no puede, porque pues igual sabemos que eso hace daño a niveles neurológicos, entonces básicamente pues ahí siempre. Y luego las personas, igual el familiar, ¿no? Porque como sabe que pues obviamente su familiar está muy grave, es como decir, no, pues para qué, ¿no? Y pues básicamente creo que también estamos como en un delirio, ¿no? Porque sabemos que el familiar tiene tiene ese afán de que decirte que no, que porque no se puede, ¿no? Y básicamente nosotros como personal sabemos que si hay alguna manera en la cual nosotros podamos hacer que el paciente vuelva a estar normal o el porcentaje más alto de lo que fuera estar obviamente bien de salud, obviamente nosotros tomaríamos esa opción, ¿no? Pero básicamente que el familiar, digamos que por más que le explicamos y él tampoco quiere, creo yo que también ahí nosotros es como de que aunque también quisiéramos saber pues, de que el paciente si está en esta clase de situación, pues a lo mejor él sí hubiera tomado la decisión de decir, pues si me puedo recuperar, pues por qué no hacerlo, ¿no? Y pues aquí creo que también el familiar juega un papel muy importante en la toma de decisiones de un paciente que no tiene las capacidades, su autonomía, no tiene su autonomía como tal para poder tomar su decisión, ¿no? Y es ahí en donde te pueden decir que no me queda. Igual otro principio bioético, que es la beneficencia, es cuando lo aplicamos en un paciente que ya está en una fase pues terminal, por ejemplo el cáncer, ¿no? Que se le brinda a ese tipo de pacientes pues cuidados paliativos, ¿no? Porque como personal de salud podemos, bueno, hay que llegan a pensar y decir, no, pues ya está en cáncer terminal o una enfermedad terminal, pues ya que se muera o que se las arregle, ¿no? Pero nosotros no, debemos darle un seguimiento, ¿no? De ofertarle, y ya depende del paciente si quiere pues llevar esos cuidados paliativos, ¿no? Y ahí pues ya se brinda, pues, entra el psicólogo, la siento que va dependiendo también la decisión de los familiares en esa parte, porque regularmente suele pasar de que en hospitales el paciente ya está, se podría decir, entubado, ya con mascarilla y todo, el paciente ya no puede decidir. Ya lo que deciden, digamos, en este caso, de los familiares, no, pero yo, sí, está bien. A lo que me refería era cuando, por ejemplo, en un cáncer, ¿no? De que el paciente puede escuchar, puede tomar decisiones, y está en su casa, ¿no? O sea, hemos visto pacientes, una vez me tocó ver en el hospital a una señora que pues tenía cáncer terminal y pues se puso grave, la llevamos a urgencia y sus familiares pues no aceptaron que se quedara porque dijeron, si se va a cáncer terminal no se queda en la casa. Porque si se queda aquí, pues puede recibir otras enfermedades, porque en este momento pues, está muy bajo. Entonces,
aquí pues se respetó la decisión de los familiares y pues la señora pues llegó qué pasó de ella, pero pues sí, brindar esos cuidados. Fíjate que hay algo que es bien importante, una doctora que se llama doctora Ross, Kubler-Ross, que es la que hace el proceso de duelo, y la tanatología tiene incidencia en la bioética, precisamente por esto, por lo que les decía de las últimas voluntades, ¿no? Entonces, sí, el estado crítico y la fase final pues son los cuidados paliativos, y ya sabemos que es para acompañar al buen morir, ¿no? Sí, obviamente una muerte digna. Exactamente. Entonces también esto de entender que se le dé asistencia a esta parte, pues también hasta la misma tanatología invade en ese Claro, sí, porque igual nosotros pues, siempre buscamos el bienestar del paciente, ¿no? Independientemente lo acepte o no, nosotros sabemos que ese principio como tal, pues sí lo tenemos como que muy exacto por el simple hecho de que buscamos la beneficencia del paciente, siempre y cuando, pues como mencionábamos, como existe la autonomía, siempre y cuando él acepte, pues, porque pues al final es decisión propia de él, pero básicamente nosotros también tenemos que poner de nuestro lado, ponerle ejemplos a lo mejor que mire, a lo mejor no decir nombre del paciente, pero decir, mira, tuvimos un paciente en el cual recibió este tratamiento, mire, logró esto, logró lo otro, logró mejorar tal parte, o un porcentaje de lo que él tenía, o de lo que usted también padecía, recuperó, digamos, de un 60% fue un 85, 90, y pues mostrarle de que del lado bueno, o sea, de tomar lo que son los cuidados que necesita él, básicamente es como ayudarlo a él a tomar una mejor decisión, porque a final de cuentas si no la toma pues va a morir, ¿no? O sea, nosotros lo que tratamos de hacer es evitar que pues suceda eso, o sea, atrasarlo y pues que tenga una mejor calidad de vida en ese aspecto de que no muera sufriendo, sino que diciendo de que pues a lo mejor recupera un poco, perdió un poco del dolor, perdió un poco de su enfermedad, o en algún momento dado dejó de hacer cosas por su misma enfermedad, digamos, de que a lo mejor no lo hacía al 100%, pero digamos que jugaba fútbol, digamos, ¿no? Que ya puedo correr, o puedo caminar, o puedo tentar, porque básicamente creo que lo que a veces a las personas, a los pacientes, lo que les frustra es no poder hacer sus necesidades, digamos, como cepillarse, como bañarse, como esto, y a veces ahí también entra un poco lo que es, sería como que la pena de decir, es que mi familiar me cuida y que no sé qué, y se sienten muy inservibles, entonces ahí empieza como que también trastornos mentales, por ejemplo, como sería la depresión, que porque pues se creen una persona inservible, ¿no? Y básicamente nosotros tratamos de evitar que todo eso se haga una complicación y pues obviamente buscar la beneficencia del paciente, ¿no? Siempre y cuando pues lo acepte. A ver, licenciada Brenda, ¿qué tenemos? Tenemos el otro principio que es no maleficencia. En sí, esto se trata de no hacer daño al paciente, así decirlo, siempre estar al pendiente de todo el proceso que se le haga. Un ejemplo sería en la administración de medicamentos. Sería siempre estar al pendiente de todos los procedimientos que se le haga administrar un medicamento, en todo las recetas, las indicaciones que se le den, porque en sí ha pasado pues muchos accidentes en el cual se le puede administrar un medicamento que no es el correspondiente, pues. Entonces sería verificar bien los medicamentos que se le pueden llegar a administrar a nuestro paciente. En sí, en este principio se le busca no causar ningún daño de ningún tipo a nuestro paciente. Exacto, creo que eso se encarga la norma de ciencia, no hacerle daño al paciente, sino que pues, obviamente pues, si nosotros sabemos que algo está mal, nosotros debemos evitar que eso suceda, ¿no? Y por último tenemos como ejemplo, cuando se hace la donación de los órganos, ahí se le debe, creo que firman algo hasta creo que en la licencia si quiere donar órganos, si fallece en un accidente o el paciente no puede decidir, ¿no? Pues aquí no se va a decidir por una influencia o porque yo soy el médico o porque tengo, no sé, un cargo mayor, yo voy a decidir sobre el paciente y, digamos, esos órganos yo los voy a obtener de alguna manera porque no me agradables, ¿no? Sí, sí.
Y aquí el paciente pues tiene sus derechos en esa parte. Entonces, aquí estamos hablando que la justicia es brindar la atención médica, o sea, brindar la atención de la salud sin importar quién sea, cómo sea, y siempre buscando como el paciente que más lo necesita, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí nosotros en enfermería tenemos lo que es un triage, por ejemplo. El triage, ¿cómo funciona, no? Buscamos desde el paciente más crítico hasta el paciente que viene a lo mejor con un resfriado o un dolor de cabeza. Exacto, ¿no? Entonces, aquí es como cuando los pacientes, ¿no? Que se quedan, no, que es que me quedan esperando, no sé, una hora, media hora para mi atención, ¿no? Pero pues básicamente lo que ellos no saben es que nosotros también como tenemos lo que tenemos el triage y lo que tenemos como principio que sería la justicia es que nosotros buscamos la manera de cómo brindarles la atención por igual, pero siempre el factor determinante de eso va a ser la gravedad de cada paciente, porque pues no es lo mismo tratar un resfriado, un dolor de cabeza, que por ejemplo que una persona que viene con una lesión, que viene con no sé, algún tipo de caída, viene inconsciente o viene con algún tipo de hemorragia. Y pues básicamente la justicia es lo que se encarga, ¿no? De brindar toda la atención a todos los pacientes que están, o sea, sin faltarles al respeto, sin tratar de sobrepasar, obviamente usar nuestro poder, ¿no? para brindarle atención a otra persona, digamos, es como los órganos, ¿no? Hay algunas personas que a lo mejor que son doctores buscan a específica, bueno, digamos que tienen un familiar que le haga falta, no sé, algún tipo de órgano. Pero por ejemplo, creo que manejan como unas ciertas listas en las cuales creían que este va primero, luego el otro, entonces digamos que él toma la opción de saltarse esa parte y digamos poner principalmente a su familiar qué es lo que necesita. Entonces ahí estamos hablando que hay una injusticia. ¿Por qué? Porque no está siguiendo el principio y como tal esa regla, pues básicamente de respetar el lugar del que sigue del otro, ¿no? Y pues básicamente pues ahí le estamos quitando tanto como la atención de ese paciente y tanto como el otro. Y ahora, psicólogo, ahora a usted le pregunto, ¿la justicia cómo cree que puede usarse pues como tanto como para una beneficencia también? Porque pues ahí estamos causándole daño a otro paciente y básicamente pues la justicia pues nos está brindando. Mira, simplemente con el hecho de aplicar la ética y la moral. La justicia, te puedo decir, tú puedes atender a un violador porque tuvo una lesión. Sí. La justicia. Pero ¿qué tal y si estamos tratando otro tipo de pacientes con otras psicopatologías, ¿no? Entonces tal vez un asesino serial y le causas la vida. Tienes que salvarle la vida, porque eso sería la ética, ¿no? Sin mirar, ¿no? Y la moral, ¿dónde entra? Porque ahí también entra la moral. No, porque pues él violó. Sí, claro. Entonces es algo bueno ve cómo que la dualidad de la moral y la ética también entra en juego en este procedimiento. Y también, obviamente, lo anterior, ¿no? De la no maleficencia, pues habla más que nada de una mala praxis, no hacer malas praxis. Y pues en concreto, pues te digo, ahí entra el duelo de la moral y la ética, ¿no? Entonces, ¿cómo también a veces con tu praxis puedes causar daño a los demás? No sabes si, híjole, no sé, me viene a mi memoria a mi mente que aquel esposo le dio una golpiza a su esposa y pues lo que ella quería era que muriera y no, o sea que lo mataron y no, sigue vivo, entonces le va a seguir causando daño. Es un ejemplo sencillo, pero es más o menos una aproximación a lo que puede hablar de la justicia, ¿no? Entonces, ya hablando todo en general de lo que hemos dicho, yo traigo unos ejemplos y nosotros, pues obviamente de la práctica reconstructiva que tuvimos, vamos a ver qué principios se aplica en este caso, pues el ejemplo que voy a mencionarnos. Porque, por ejemplo, un médico decide no realizar un procedimiento experimental que podría causar más daño que un beneficio a un paciente. Si yo les menciono este ejemplo, ¿ustedes qué principio creen que se aplica en este ejemplo? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? Un médico decide no realizar un procedimiento experimental que podría causar más daño que
beneficio a un paciente. Entraría la no maleficencia en este caso, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque pues básicamente lo que estamos buscando es no hacerle daño al paciente, porque pues obviamente es algo que no sabemos si va a funcionar o no, entonces más bien prevenir. Y aparte como que la palabra clave es experimentar. Ajá, eso es experimentación que está haciendo, o sea. Les mencionaba que pues en esa parte entraba como que la mala praxis, ¿no? Entonces, La palabra experimental. Bueno, por ejemplo, se administran cuidados paliativos para aliviar el dolor de un paciente con cáncer terminal. Entonces, ¿aquí qué principio estamos utilizando? De la beneficencia en este caso. Beneficencia, exactamente. Por ejemplo, ahora aquí lo mencionamos desde el principio, un paciente rechaza una transfusión sanguínea por sus creencias personales. Autonomía. Y por último, los órganos para trasplantes se asignan siguiendo criterios médicos establecidos y no por influencias personales o económicas. Eso es la justicia. Justicia. Entonces, Bueno, pues este fue todo el tema sobre la bioética y sus principios. Muchas gracias por recibir nuestra invitación. Gracias también a ustedes. Y esto fue todo. Gracias por sumarse a este podcast.